Muy buenas tardes a todos los participantes a esta nuestra tercera telecapacitación de hoy, viernes 3 de septiembre de 2021. Esta tarde contamos con la participación del doctor Luis Edgardo Figueroa Montes. El doctor Figueroa es médico patólogo clínico, responsable de bioquímica en el Hospital 3 Suárez Angamos de Salud. Es presidente del Comité Nacional de Patología Clínica y Bancos de Sangre. Él nos va a presentar esta tarde el tema implementación de una unidad de mamovigilancia para el diagnóstico de cáncer de mama en una microred de la Seguridad Social. Bien, sin más, vamos a darle entonces el pase, la bienvenida al doctor Figueroa para que pueda iniciar su ponencia. Doctor Luis Figueroa, buenas tardes. Adelante, por favor. Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación y agradecer al Instituto de Evaluación de Tecnología Sanitaria, el IESI, quien elevó esta iniciativa para poder el día de hoy compartir con ustedes una experiencia, en realidad una historia de una investigación que ya la realicé hace algunos años. Y la idea de esta conferencia es entender un poco más la importancia de la prevención, la importancia del diagnóstico precoz y la importancia de comunicar a los pacientes oportunamente ese diagnóstico tentativo, esa posible enfermedad que el paciente puede tener. Ese es el objetivo en realidad de esta conferencia, y el propósito es transmitirle esta historia más que un tema estrictamente académico. Quisiera agradecer, como dije, la invitación del IEXI, y también agradecer a mi acompañante. El día de hoy tengo el honor de quien me está acompañando, es un médico epidemiólogo, director de la oficina o jefe de la Oficina de Inteligencia Sanitaria del Hospital de Huánuco, el doctor Juan Languasco, quien el día de hoy también me está acompañando en esta conferencia como parte del evento. Muy bien. Como dice el título, implementación de una unidad de mamovigilancia. Vamos a entender un poco más esto adelante, pero la idea es que voy a abordar el cáncer de mama. Ese es el tema, abordar el cáncer de mama de una perspectiva diagnóstica, desde una perspectiva de cribado, de screening, de tamizaje. Ese es el enfoque que el día de hoy quiero dar a esta conferencia, y que el propósito es entender un poco más este concepto. No tengo ningún conflicto de interés en relación al contenido de la presente exposición. Agradecer definitiva a IEXI, porque desde el año 2015 se ha impulsado de manera sostenida y de manera fehaciente la investigación en la seguridad social. En realidad el IEXI ha ordenado bastante toda la normatividad relacionada a investigación y ha motivado a que muchos profesionales de la salud despeguen en el camino de la investigación, y hoy en día eso se está viendo con innumerables resultados a nivel de la seguridad social por el incremento de publicaciones, y en definitiva esto no va a cesar. Hay bastantes iniciativas que se hacen a nivel del mentoring para publicaciones, y en definitiva los premios Kaelin son los protagonistas año tras año, ya sea para publicaciones o investigación. Cuando hablamos de cáncer de mama, en definitiva, la mayoría de los casos se presentan en mujeres, también en hombres, pero más en mujeres. Y la pregunta es, en la costa es probablemente fácil. Si tengo una tumoración en el seno, voy inmediatamente a un centro de salud, me hago una mamografía, de repente una ecografía, de repente una biopsia, de repente tengo mi diagnóstico rápido. En realidad no creo que haya mayor dificultad, pero ¿cómo será en esos lugares donde no hay lo que les menciono? ¿Cómo será en aquellos lugares de nuestro país, o en aquellas regiones o distritos de nuestro país que no tienen esa oportunidad de atención? ¿Será así de rápido? ¿Por qué hay tanto cáncer avanzado en nuestro país? ¿Por qué hay tanta mortalidad en nuestro país por el cáncer de mama?
entre 5 a 10 mujeres diariamente mueren por esta enfermedad. ¿Qué estamos haciendo para cambiar esta problemática? ¿Cuál es el rol de la seguridad social en este momento en relación al avance de la lucha contra el cáncer? ¿Cómo ha afectado la pandemia en relación a esta enfermedad crónica no transmisible terrible que genera un gran impacto desde la perspectiva de carga de enfermedad en nuestro sistema de salud? ¿Cómo estará este tema hoy en día en el país? Son preguntas que quedarán probablemente para la reflexión de cada uno de nosotros que estamos participando de este evento. Esta historia, en realidad es una historia de investigación, está terminando en la publicación de un libro que probablemente salga este año o el próximo. Va a ser un libro de investigación, un libro académico, donde abordaré todos estos temas, ¿no? El cáncer de mama y la demora en su diagnóstico, una problemática de salud a intervenir, un problema social importante en nuestro país. Abordaré algunos temas. Uno es la definición sobre el cáncer de mama, el proceso de diagnóstico. Ahí indudablemente la mamografía tiene uno de los pilares dentro de los programas de tamizaje de cáncer de mama en los países. Después abordar el problema del cáncer en el país, cómo es la realidad de nuestro cáncer. Y esto fue a raíz que ya en un año determinado inicié una investigación sobre este tema. Ahora le voy a explicar por qué. Y al final, con una intervención que probablemente puede solucionar, y es más, está solucionando este tema a nivel nacional. Entonces ya comunicaré probablemente los avances de esta publicación. Hoy día está en revisión de una editorial y esperemos que en este año pueda publicarse este libro junto con mi amigo Giancarlo García, un colega que me ayudó en la investigación. El motivo de esta investigación fue por dos razones. Y la primera es que en el año 2014 tuve la oportunidad de asumir el departamento de ayuda al diagnóstico en el Hospital Angamos y me vestí de gestor clínico. Y cuando hice esta intervención en este departamento, me di cuenta que había una gran demanda de mamografía en nuestro hospital. En el Hospital Angamos es un centro que tenía en ese momento un estudio mamográfico analógico y que se convertía en un centro de referencia porque los establecimientos de salud de la red, como Surquillo, San Isidro, Santa Cruz, Próceres, etcétera, remitían pacientes o enviaban pacientes para hacerles la mamografía. Entonces los directores me exigían que aperturara cupos para sus pacientes, para que ellos cumplan con sus metas. En ese momento, el FONAFE evaluaba constantemente indicadores y una de las metas era diagnosticar de manera oportuna el cáncer de mama en mujeres, en un parámetro de edad. Y esa fue la primera razón por la cual inicié este estudio, haciéndome algunas preguntas. La segunda razón la vamos a conocer en la última diapositiva. Como les dije, en esa época, y probablemente hasta el día de hoy, se ha impulsado mucho la mamografía. Inclusive se llegó a comprar mamógrafos digitales, ¿no? Como acá está una publicación donde mencionaban claramente que estos equipos detectaban el cáncer de mama con 3 años de anticipación, probablemente pequeñísimos, menores a 1 milímetro, si se tamizaban, ya sea de manera anual, bianual o trianual, las mujeres que tenían el riesgo de hacer enfermedad, ¿no? En base a los indicadores que establecía la institución. Y es así que el incremento de mamografía se despegó en esos años, y acá, por ejemplo, vemos cómo en el año 2015 se ve una intensidad de la mamografía en exámenes radiológicos, especialmente en la costa, pero igual en algunos departamentos de la sierra y de la selva. Es decir, buscábamos el cáncer. Queremos más pacientes con sospecha de cáncer. Esto está perfecto. Es una excelente estrategia buscar el cáncer. Sin embargo, en el otro lado de la moneda teníamos un problema, que no todos los hospitales tenían al especialista que podía abordar la patología mamaria. No todos los hospitales en el segundo nivel contaban con anatomía patológica, de repente para ampliar el estudio en una biopsia. No todos los hospitales contaban con ecógrafos de alta resolución, con una cantidad de megahertz importantes.
No todos los hospitales contaban con radiólogos especializados para ampliar un poco más los estudios de aquellas mamografías sospechosas. Es decir, había un embudo. Y los especialistas que tenían que tomar la decisión de definir si era o no era cáncer, si merecía o no merecía un tratamiento quirúrgico o clínico o con medicamentos, pues eran especialidades que estaban concentradas en el tercer nivel, es decir, había un cuello de botella. Y por ejemplo, en este informe del 2016 se veía que patología mamaria era una de las especialidades con mayor número de días para esperar una cita, 88 días en promedio para esperar una cita para esta especialidad. Entonces teníamos, por un lado, el impulso de la mamografía, pero por otro lado, el enorme nudo para poder atender a estas pacientes. Y esto es lo que yo, obviamente, lo considero como un oxímoron bien claro, muy definido, donde había una intensa necesidad de hacer mamografías para buscar pacientes con sospecha de cáncer, BRAF 4, BRAF 5, pero por otro lado tenía un diferimiento prolongado de la especialidad que les iba a resolver el problema. En ese contexto es que yo me hago la pregunta, ¿qué pasa con las pacientes que tienen sospecha mamográfica? Es decir, ¿qué pasa con aquellas pacientes que en el hospital Angamos, al hacerle la mamografía, obtenía un BRAF 4, un BRAF 5, que es una screening, una evaluación que se le hace al estudio mamográfico, es decir, pacientes que pudieran tener cáncer y que necesitan una intervención? Entonces yo me pregunto, primero, ¿qué pasó con ellas? ¿En cuánto tiempo tiene la oportunidad de tener una evaluación por un médico especialista en el tercer nivel? En este caso, en la red Rebagliati, en este caso, el Hospital Rebagliati. La red Rebagliati es la red más grande de salud a nivel nacional, diría yo, más de 2 millones de asegurados. No creo que ninguna red de salud tenga tanta cantidad de pacientes. La red Rebagliati lo tenía, o lo tiene hasta este momento. Y la otra pregunta que me hice fue, después de que la paciente tiene esta sospecha, ¿cuándo tiene un diagnóstico anatomopatológico o cuándo tiene un diagnóstico clínico en el cual se hace una intervención? Ojo que yo no abordé cuándo es tratado, es decir, si tiene una intervención quirúrgica o quimioterapia o radioterapia o medicamentos. No abordé ese intervalo de tratamiento. Solamente abordé dos intervalos. El intervalo en el cual el paciente era referido y era atendido por un especialista en el tercer nivel, que le denominé intervalo de referencia y que puse como un tiempo razonable 30 días, conociendo las barreras del sistema de salud, y un intervalo de diagnóstico de hasta 60 días, considerando también las barreras de salud para un diagnóstico clínico o anatomopatológico. Hay muchos estudios que ya desde hace muchos años demostraban que pacientes con sospecha de cáncer de mama que no tenían un diagnóstico y que pasaban más de 90 días, su sobrevida disminuía. Entonces, estábamos a tiempo probablemente de esperar una intervención. Entonces, los hospitales que me mandaban los pacientes que eran referidos al hospital Angamos y que encontrábamos una mamografía sospechosa, eran referidos al hospital Rebagliati para una evaluación por el especialista, y sobre esto simplemente medí cuándo obtuvieron la cita y cuándo obtuvieron un diagnóstico anatomopatológico clínico. Ojo que estos tiempos son bastante generosos considerando nuestra realidad institucional. Hay guías europeas u otras directrices que hablan de que el diagnóstico clínico debe hacerse como máximo 5 días y el tratamiento quirúrgico 15 días. Pero considerando el sistema establecía estos tiempos. Y miren lo que encontré. De un total, casi un promedio de 15,000 mamografías que se realizaron, encontré 54 pacientes que tuvieron la sospecha de cáncer en el periodo 2014-2015, en 2 años. Y el promedio de estas pacientes para obtener una atención por el especialista fue de 39 días. Una mediana, vamos a poner de 38 días. Y la oportunidad de un diagnóstico fue de 189 días. Más de 6 meses en realidad. Estos tiempos en realidad eran bastante preocupantes y cuando hice este estudio que me sirvió para una tesis,
pude definir claramente que teníamos que hacer algo. No podíamos permitir que esto continuara así. Eran demasiados días. Habían pacientes que inclusive cuando comencé a buscarlos, en realidad este número 54 eran 65, es decir, 63, habían 9 pacientes más que en ese momento yo no encontré con diagnóstico en el hospital ni tenían una referencia efectiva. Entonces comencé a buscar inclusive esas pacientes. Yo no quisiera extenderme en decirles dónde estaban o qué pasó, pero algunas las pude volver a introducir al sistema y otras, como ven, pudieron inclusive demorar hasta 800 días la intervención. Al final, dentro de las recomendaciones de este estudio de investigación, fue que la red Revaliati, la red desconcentrada Revaliati en ese momento, debería hacer un mayor esfuerzo por implementar una oficina o unidad de seguimiento de todas las pacientes con sospechas de cáncer, en especial en ese momento, las que eran parte del indicador FONAFE, cáncer de mama y cáncer de cuello uterino. Y ver qué pasaba con ellas, hacerle el seguimiento, tener una alerta, una radar. Mira, hay pacientes con cáncer, sigámosla. Hagamos algo por ellas. Tenemos que hacer algo por ellas. Y esta recomendación, que quedó escrita en este documento, en este estudio, me dio la oportunidad de presentarme en la segunda convocatoria para protocolos del premio Caelín en el año 2016, presentando este protocolo, denominándole disminución de los tiempos de demora. En realidad, al final le cambiamos el nombre y la idea era evaluar los tiempos de demora para el diagnóstico de cáncer de mama, ¿no? Pero ¿qué hacíamos? ¿Qué íbamos a hacer? ¿Cuál era la diferencia? En realidad, el objetivo era ver qué pasaba con estas pacientes. Obviamente, entramos en el cuarto lugar, con la justa fueron solamente 4 protocolos que se aprobaron en ese año. Y comenzamos a implementar este protocolo buscando de que las pacientes que eran referidas a partir del año de 2017 al Revaliati sean monitorizadas individualmente, personalizadamente, cada una de ellas. Nosotros íbamos a llevar un registro individualizado de cada una de las pacientes que iniciaban la sospecha mamográfica con cáncer y las íbamos a seguir durante todo el año 2017. Se hicieron reuniones con los servicios de radiología del Hospital Angamos, con el servicio, la unidad de referencia, porque era un trabajo multidisciplinario. Tuve que ir a hablar con los colegas del Hospital Revaliati para que entendieran que este protocolo iba a comenzar a trabajar. Y en el mes de enero desplegamos todas esas reuniones con todos los involucrados, con todos los actores en esta investigación. Y al final comenzamos a hacer algunos cambios sustanciales en el proceso tradicional. Sin una unidad de mamovigilancia, y el término lo acuño yo a raíz de que ya en el Hospital Angamos y de hace muchos años en la red Revaliati hacemos un plan de intervención para descartar la enfermedad renal y le ponemos nefrovigilancia. Entonces, se me ocurrió ampliarle el término a mamovigilancia. ¿Qué pasaba con estas pacientes con sospechas de cáncer de mama? Y las íbamos a vigilar por este tiempo. El proceso tradicional era que sacaba la mamografía, el servicio de radiología informaba a la unidad de referencia, se hacía una referencia administrativa, la unidad de referencia Revaliati daba el visado y ginecología, oncología lo atendía. Y al final se daba el diagnóstico y tratamiento. Pero ¿qué pasó? Con la investigación que hicimos a este servicio de radiología, después de encontrar a los pacientes BRAF 4 o 5, pasaban a la unidad de mamovigilancia y nosotros comenzábamos a monitorizar ya individualmente este proceso, donde coordinadamente con el servicio de referencia y el Revaliati comenzábamos a hacer un trabajo en conjunto para tratar de disminuir los tiempos. Por ejemplo, comenzamos a dejar 5 cupos mensuales obligatorios para este tipo que recién tenían un diagnóstico nuevo a nivel de la unidad de referencia. Además, cuando iban a la primera cita de ginecología o gineconcología de mama, decían que a veces los pacientes llegaban sin mamografía, llegaban sin resultados. Entonces nosotros de manera articulada, cuando iba al Revaliati le sacábamos cita para radiología, donde ya lo revisaba el radiólogo, le imprimíamos, llevábamos el CD, le hacían de repente ya un estudio preliminar, de tal manera que en la primera cita ya de gineconcología el paciente tenía todo,
y el médico tenía que tomar una decisión. De tal manera que tratamos de disminuir esos tiempos. Pero el eje central en este proceso era una persona que iba a acompañar individualmente a los pacientes, es decir, iba a ser lo que después conocí como el término de navegación del paciente, que vamos a ampliar más tarde. Entonces, paciente con mamografía, sospecha mamográfica, desde aquí contamos una vez más el intervalo de referencia, cuándo lo atendía, y después cuándo se tomaba una decisión clínica o anatomopatológica, eran los intervalos que evaluamos en este estudio. No evaluamos el intervalo de tratamiento. De tal manera que diferentes servicios, radiología, ginecología, anatomía patológica, referencias y contrarreferencias, se sumaban para tratar de disminuir los tiempos de demora en beneficio de las pacientes, gracias a la implementación de esta unidad de mamovigilancia a nivel institucional. Ese fue el objetivo. En realidad, pasaron muchas anécdotas durante todo el proceso, mientras se iban acumulando las pacientes que tenían el riesgo en todo ese tiempo, y siempre tratamos de hacer el mayor esfuerzo para disminuir los tiempos en ellas. Aparte, permitió obtener algunos resultados importantes como los factores, las barreras. Las barreras al acceso de la salud se conocen como de dos tipos. Barreras relacionadas a la paciente, por ejemplo, temas socioculturales, sexo, edad, el acceso de repente económico para poder tener una cobertura de salud, etcétera, son factores asociados al paciente. También ubicación geográfica, etcétera. Pero hay otros factores asociados al sistema que básicamente están relacionados al sistema de salud. Citas prolongadas, bienes estratégicos desabastecidos, de repente una lista de espera importante para procedimientos quirúrgicos, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, cuando de una u otra manera comenzábamos a ver por qué de repente una paciente se demoraba más que otra, encontrábamos pues algunos factores relacionados al sistema de salud. Y eran el acceso a cita mayor a 20 días, procedimientos mayores a 15 días, demoras de repente para obtener una cama, demoras de repente porque hubo, me acuerdo, un desabastecimiento de reactivos de anatomía patológica, también de laboratorio, pero habían otras asociadas a las pacientes que eran el 13%, en este caso no asistieron a su cita programada a pesar del seguimiento, una deserción. Algunas optaron por un seguro privado que tenían oncológico, por lo tanto no siguieron en el sistema, pero estaban claramente identificadas, no estaban perdidas, sabíamos que iban a hacer obviamente un tratamiento en una institución privada. Algunas su cobertura de salud lamentablemente no les permitía, a pesar de ser aseguradas para ir a un tratamiento quirúrgico, u otras simplemente, yo creo más asociado al tema de su edad y a sus antecedentes, optaban por tratamientos alternativos. En fin, cuando implementamos este proceso, el objetivo, como dije, era hacer un seguimiento individualizado, a diferencia del proceso anterior donde no había un seguimiento. El otro tema era buscar menos tiempos de demora. Y el otro tema era que todos los pacientes estaban siendo seguidos y notificados y monitorizados, tratando de disminuir los tiempos, a diferencia de otras épocas que no era así. Y el eje central en esta investigación fue contratar a una persona que individualmente seguía a las pacientes desde su cita hasta tener quizás un diagnóstico definitivo, aparte del valor valioso de la institución a nivel del servicio de radiología con el diagnóstico el diagnóstico imagenológico. En esa oportunidad, inclusive cambiamos de mamografía analógica a mamografía digital. Y acá están los resultados. Como les comentaba antes, al inicio, en el anterior estudio que hicimos 2014 y 2015, donde no había una unidad de mamovigilancia, en 54 pacientes el promedio de diagnóstico fue de 189 días, pero ya con la unidad implementada en el año 2017, el promedio, la mediana, perdón, fue de 56 días. Y esto en definitiva fue significativamente estadístico. Es decir, incluir en el proceso una persona para hacer el seguimiento individualizado, tener una unidad de vigilancia que permita ver qué pasaba con las pacientes, ayudó en manera significativa a la reducción del tiempo y en un impacto, que es lo más importante, en la sobrevida del paciente. Al final,
se recomendaba pues que la mejora de los procesos de atención en las pacientes con sospecha de cáncer de mama y cervix y diagnosticada obviamente con una sospecha clínica o imagenológica, su atención desde el primer nivel hasta el tercero debe ser oportuno. Debemos romper los nudos. Debemos ayudar a estas pacientes porque es probable que tengan un cáncer. Los días cuentan, las horas cuentan, los minutos cuentan. Y que no accedan a ello, obviamente, es un tema que tiene que hacernos definitivamente cuestionar la intervención de salud. Y otro tema importante que quiero que entiendan es esto, que cuando hay procesos que hacen screening, hay tamizajes que se hacen en la población para cánceres, para otras enfermedades, es nuestra obligación notificar a este paciente de una u otra manera si tiene o no tiene lo que estamos buscando. Tuberculosis, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedad renal, cáncer, etcétera, debemos notificar. Yo pedía la pregunta a nivel nacional, ¿cuántas pacientes que tienen un Papá Nicolau sospechoso son notificadas de que tienen eso? Es un tema que tenemos que resolverlo y tenemos que resolverlo pronto a nivel institucional. En la siguiente diapositiva van a ver brevemente la experiencia de esa investigación en un video muy corto. En el año 2017, postulando a los premios CAELIN, a través del YEXI pude conseguir la aprobación para implementar un protocolo que pudimos hacer el seguimiento de 45 pacientes en este hospital que eran diagnosticadas mamográficamente con sospecha de cáncer. Ellas, en vez de tener un diagnóstico a los 190 días, fueron diagnosticadas a los 56 días. Al tener un menor tiempo para su diagnóstico, obviamente el tratamiento, ya sea quirúrgico, radioterapia o oncológico, va a ser también más oportuno. Y esto impacta en la sobrevida de todos los pacientes. La sobrevida y su expectativa de vida de cada una de ellas, obviamente, va a ser más favorable que aquellas que tenían un diagnóstico tardío. En este proceso se acompañó como eje central a la investigación la navegadora. La navegadora es un profesional de la salud que acompañaba a las pacientes para ayudar a que los tiempos se reduzcan a través de las citas o de las intervenciones. La primera vez cuando me enteré fue horrible, pero como te digo, tuve la suerte que estuvo Carlita conmigo. Ella de un comienzo fue muy amable, muy amorosa, me dio la confianza y el apoyo para poder seguir. Uno tiene un diagnóstico y sobre todo o sospechas, y sobre todo de cáncer, es bien alarmante, la verdad, ¿no? Y gracias a Dios, bueno, pues ha pasado el tiempo y estoy aquí, he sido operada de la mama izquierda radical, y bueno, y Dios y de salud me están dando la oportunidad de continuar. Y me decía, mire, tal hora, hoy día mismo, y me atendían, incluso para hacerme las biopsias y todos los chequeos necesarios. Ella me apoyó, que son chequeos que se demoran normalmente meses, y ella me los hizo para una semana. eSalud, estamos a tu servicio. Entonces, la navegación de los pacientes fue el eje central en esta investigación. Yo no conocí el término, para serles honesto. Y entendí después que efectivamente el poner a una persona o acompañar a pacientes con sospecha de cáncer y llevarlos por el sistema para reducir los tiempos es la navegación. Hoy en día este tema es un tema que se utiliza mucho en otros países, se capacita a profesionales de la salud o inclusive de otro tipo de profesional, y la idea es llevar al paciente a que cumpla con sus tiempos, con sus citas. Y esto nació, bueno, en los Estados Unidos ya hace muchos años, especialmente para tratar de resolver el problema de cáncer en las pacientes afroamericanas. Entonces iniciamos la navegación. Iniciamos la navegación en este protocolo, en la institución, sin saberlo, obviamente el término, pero en definitiva la navegadora era el eje central en este proceso, tratando de seguir las pacientes. Y un tema importante que no era el objetivo del estudio, porque el objetivo del estudio era estrictamente cuantitativo, fue que los pacientes generaron un vínculo con ellas. Comenzaron a generar un lazo emocional entre paciente y navegadora. Hoy en día se hizo un estudio con Silvia Matassini, ella ya lo ha mandado, probablemente se publique, donde ya
hace un análisis un poco más profundo, cualitativo, identifica y describe los principales beneficios de la navegación desde una perspectiva de pacientes con sospecha de cáncer, identifica sus barreras personales y del sistema para tratar de obtener un diagnóstico definitivo. Este estudio va a salir pronto y como mencioné, también la investigación tuvo un aporte cualitativo significativo en la lucha por estas enfermedades para tratar de que lleguen oportunamente a su tratamiento. Es así que la navegación de pacientes fue estudiado por la institución a nivel del JACE. Hicieron una investigación donde evaluaban las intervenciones para la reducción de los tiempos. Esto en relación a la respuesta de una pregunta que establecida como una de las prioridades de investigación en ese momento, el cáncer de mama o el cáncer en general, sigue siendo una de las prioridades de investigación en la institución. Y ellos trataban de ver si intervenciones como la navegación, pues, tenían algún tipo de beneficio y encontraron que sí, que la navegación de pacientes era una intervención efectiva en la reducción de los tiempos de espera entre tamizaje y confirmación diagnóstica y entre diagnóstico e inicio de tratamiento primario. Y este concepto que en ese momento se comenzó a estructurar a raíz de los hallazgos de la investigación, gracias a algunas autoridades en la institución, permitió que se generara esta directiva institucional, esta directiva en salud, en el año 2019, denominándola Directiva para la Atención Prioritaria del Paciente con Diagnóstico Oncológico en salud. Esta directiva, que se aprobó en el año 2019, claramente establecía como objetivo o la finalidad brindar una atención oportuna y de calidad a los pacientes con diagnóstico de cáncer. Y para eso crearon el concepto de delegado, que vendría a ser el navegador. Es aquella persona, definición que hace referencia a aquella persona que acompaña al paciente asegurado con un diagnóstico ya de cáncer definido durante su proceso de atención, desde la primera consulta hasta el inicio del tratamiento, incluyendo atenciones en consulta externa, exámenes de ayuda al diagnóstico, interconsultas u otras que requiera el paciente. Y le dio la responsabilidad a la Oficina de Atención al Asegurado, que hasta el día de hoy, hasta estos momentos, viene haciendo ese trabajo a nivel de la seguridad social. Es decir, el día de hoy, a nivel institucional, si se diagnostica un paciente con cáncer que es alertado con un diagnóstico anatomopatológico de los servicios de anatomía patológica, este paciente va a poder tener la oportunidad de acceder quizás de manera más oportuna a sus citas para el desenlace esperado de su enfermedad. En esa oportunidad tuve la suerte de acompañar a la Oficina de Atención al Asegurado para tratar de analizar este problema y tratar de abordar ya el tema de cánceres. En esa oportunidad también planteé de que deberíamos enfocarnos quizás en los 4 cánceres más importantes que generan una gran carga de enfermedad en la institución, que son el cáncer de mama y de cervix en la mujer, próstata en el hombre y digestivo en general, colorectal o estómago a nivel de ambos géneros. También se liberó en ese momento un informe sobre la atención ya brindada, priorizada en estos pacientes con diagnóstico oncológico en 10 sedes a nivel nacional en noviembre del 2019. Y establecimos un mapa de procesos, que es el que está aquí, tratando de ver de qué manera esto articuló. Lamentablemente con la pandemia hubo una desaceleración, pero después, afortunadamente, comenzaron a generarse estos centros oncológicos preventivos en la seguridad social. Hasta este momento hay 4 centros oncológicos preventivos que hacen prácticamente la función de tratar de darle un tratamiento oportuno a estos pacientes en la seguridad, prevenir la terrible enfermedad del cáncer y brindar un tratamiento oportuno, garantizar y realizar el diagnóstico, control y tratamiento del cáncer. Y es así al final como esta historia de una investigación donde se hace una intervención comienza a generar un cambio en el sistema de salud que nos encontramos. Todo lo que les he mencionado de manera resumida lo van a encontrar en la publicación original. Esto lo pueden encontrar en internet. Esto está publicado en Acta Médica Peruana, una revista científica de libre acceso, donde están publicados todos los detalles de esta investigación, que además
me permitió tener algunos reconocimientos institucionales a través del CAELIN. Y parte también de esta investigación, de esta publicación, es que en el caso de que no pudiéramos implementar de repente una vigilancia, una mamovigilancia, una navegación individualizada, deberíamos crear unidades de evaluación de diagnóstico de mama, por ejemplo, es decir, instituciones especializadas solo para el manejo del cáncer de mama, por ejemplo, donde el paciente con sospecha vaya, se le hace la evaluación, se confirma la sospecha, de repente se amplían los estudios mamográficos, de repente se hace una biopsia, en ese mismo centro se hace el estudio anatomopatológico, y le que pudiera durar días o semanas o meses, si se refiere de un centro de menor complejidad a mayor complejidad, en estos centros especializados pudiera resolverse en días o semanas. Y este es un tema pendiente en la agenda institucional que espero pueda realizarse en algún momento a nivel de salud. Y muy bien, como les dije, esta investigación tuvo dos motivos, y la última razón, y quizás el motivo principal, fue el ejemplo de mi esposa. Ella es una mujer mastectomizada, el día de hoy sana, curada por el cáncer, y que una atención oportuna quizás le salvó la vida. Hoy en día ella está totalmente curada de un cáncer de mama, y la idea es eso, buscar pacientes que tengan la sospecha y que el día de hoy puedan tener una intervención para que siga con nosotros, para que nos siga acompañando, para que su sobrevida sea mejor, para que su supervivencia sea adecuada y puedan seguir teniendo una calidad de vida que se merecen, como todos los ciudadanos, en relación a que la salud es un bien público y no es un bien privado. Muchas gracias y quedo gentilmente a sus preguntas e interrogantes sobre esta conferencia. Gracias a todos ustedes. Gracias también a usted, doctor. Vamos entonces a, creo que primero cederle la palabra al doctor Languasco. Muy buenas tardes. No sé si se me escucha. Escuchando, doctor. Sí, buenas tardes. En primer lugar, agradecer pues la ponencia claro, precisa del doctor Figueroa. Creo que nos ha evidenciado los procesos, el mejoramiento de los procesos. Doctor Figueroa, mis felicitaciones, creo que ha sido claro su artículo que está ya publicado prácticamente en la revista y está al alcance de todos nosotros. Y es muy importante, doctor, lo que usted nos ha mencionado, y usted ha visto que ha mejorado procesos, y con esos procesos ha medido el tiempo y ha mejorado el tiempo. Y al margen de todo lo que usted ha manifestado, hay cosas que, bueno, que quizás más adelante van a ser motivo de estudio en esos intervalos, ¿no? Intervalos de referencia y de diagnóstico, y el intervalo del tratamiento, o sea, cuánto tiempo más tiene que esperar un paciente desde el momento que ya pasó la referencia, ya pasó el diagnóstico, y cuánto más tiene que esperar para el tratamiento. Ya usted lo ha mencionado, ¿no? Que tiene, algunos quizás están por el costo o el tipo de seguro, o quizás unos se han ido a una entidad privada. Esto me imagino que debe tener una medición. ¿Lo ha medido? ¿Ha visto algo de eso, doctor? Excelente, doctor Juan, gracias por tus palabras. Acá llega un tema muy interesante, que son los análisis económicos de la salud que deben generar evidencia a nivel institucional y que permitan ver si los procesos o las intervenciones en la prestación clínica son costo efectivas. Entonces, cerrar el círculo desde la sospecha hasta el tratamiento nos permite obtener indicadores justo para medir los años de vida saludables, para medir indicadores de carga de enfermedad y para saber si la intervención es costo efectiva. Y es un tema pendiente en relación a este tema. Yo invito a cualquier investigador que quiera sumarse. De repente tenemos la data, tenemos la autorización y el consentimiento de los pacientes y podemos ver qué pasó con esa historia, qué siguió, qué tiempos más vinieron en relación a lo que usted muy bien se pregunta. Y esto podría ser un ejemplo claro para muchas enfermedades. Por ejemplo, pacientes que tienen diagnóstico positivo de BK, ¿cuánto tiempo demora su tratamiento? Pacientes que tienen Papa Nicolau positivo, ¿cuánto se demora su tratamiento? Etcétera, etcétera, etcétera. Y debemos investigar, porque lo más importante es escribirlo y generar medicina basada en evidencia
que va a permitir tomar probablemente mayores decisiones a los gestores clínicos en la meso o en la macrogestión como parte de políticas públicas, ¿no? Excelente, doctor. Es justamente lo que en la seguridad social quizás tenemos que ya hacer ese trabajo que quizás nos falta. También tocó un tema muy importante, doctor Figueroa, sobre el acompañamiento, las navegadoras. Esto, bueno, yo estoy acá en Huánuco, en mi red asistencial Huánuco, no he visto eso y de verdad para mí ha sido prácticamente algo nuevo, algo que usted lo ha mencionado, algo que quizás va a mejorar no solamente en un proceso de acompañamiento de cáncer, sino en todo el acompañamiento de una enfermedad. Ya sabe que un paciente va a una seguridad, va al hospital porque me imagino necesita ayuda. Y qué importante es la personalización prácticamente con estas navegadoras. Y esto nos puede aclarar un poco más por qué no está institucionalizado a través de una directiva o qué falta, doctor. En realidad, si hay un tema que tenemos que entender es que en la institución se generan muchas normas, muchas directivas. Si yo tuviera que hacer una ruma de las directivas relacionadas al cáncer, probablemente llegan a ser más de 2 metros en la institución. Pero ¿cuántas de ellas en realidad de las normas son efectivas o cuántas se aplican o cuántas se hacen? Yo lo invito a que usted vaya de frente a la gerencia de atención al asegurado en su red Huánuco, lleve la directiva que les mostré en la presentación, le puedo pasar después la presentación, y pregunten qué están haciendo con los pacientes que tienen cáncer definitivo. Es decir, la alerta la establece el servicio de anatomía patológica de su hospital o de su red. Inmediatamente ellos notifican a atención al asegurado y la atención al asegurado tiene la obligación de tener ahí delegados que comiencen a revisar este tema. Yo creo que lo deben estar haciendo y si no lo están haciendo, lo invito a que usted sea ahí el catalizador de ese cambio porque necesitan hacerlo. Y los pacientes se lo van a agradecer definitivamente. Definitivamente, doctor, eso el día del lunes a primera hora tendré que ponerme las pilas y qué bien, ¿no? Porque ustedes saben que a través de una necesidad nace las mejoras y usted sabe que el PHVA, el planificar, el hacer, el verificar, el ciclo de Deming, que es prácticamente de la mejora continua, nos hace bastante falta, no solamente me imagino que Huánuco, sino en todas las redes. Y doctor, algo que me llamó la atención, ¿cuál fue la debilidad que encontró en tu estudio? O sea, todo está bonito, lo presentó bonito, lo ha hecho como si todo fuera, no color de rosa, pero me imagino que había una debilidad que usted encontró en este estudio, doctor. Claro, hubieron muchas limitaciones. Una de ellas, por ejemplo, es generar el cambio, y el cambio fue difícil, inclusive entender el cáncer como enfermedad. Te comento, por ejemplo, en varias reuniones siempre existía el tema de por qué, y ahora qué más, y ahora me van a cargar esto, etcétera. Pero en tantas reuniones una me llamó mucho, donde un médico me dijo, un colega, mire doctor, yo no voy a solucionar los problemas de sus pacientes con adicionales, porque el problema no es mío, es del sistema. La institución debe contratar más médicos, la institución debe desatar los nudos, no se va a resolver con mis adicionales. Y si somos calculadores, tiene razón, pero yo le pregunté, doctor, ¿y si esa persona, esa mujer fuera su hija o su familiar, usted no le daría un adicional? Y es que a veces tenemos que entender que el sistema es como está, tratamos de hacer cambios que mejoren la gestión clínica, pero a veces hay cosas que tenemos que tener criterio. Por ejemplo, el embalse quirúrgico en el hospital Rebagliati, por decirte, en ese momento era como de un promedio de 120, un poco más de 100 pacientes en espera de tratamiento quirúrgico. Tenían solamente 2 turnos quirúrgicos a la semana. Y en esa lista no se priorizaban de repente los cánceres, habían otras enfermedades que quizás eran benignas. Entonces, tampoco había de repente, priorización del paciente. Entonces, una de las limitaciones eran justo los profesionales de la salud dentro del proceso para tratar de dar facilidades. Radiólogos, por ejemplo, que tenían que dar citas para tratar de ver la sospecha mamográfica, de repente citas para hacer una biopsia, una citología. Hablar con los colegas de anatomía patológica para que tratan de sacar un diagnóstico oportuno. Había mucho diálogo, afortunadamente había mucha gente que entendió, los jefes se comprometieron y avanzó. La peor limitación que encontré es que lamentablemente el protocolo terminó en 1 año y ahí terminó el protocolo.
Es decir, ¿qué pasaron con las pacientes que venían con sospecha en el 2018-19? A pesar que en el Hospital Angamos se institucionalizó, entre comillas, el proceso de hacer una referencia administrativa y hacer un seguimiento por parte del servicio, no es igual como que alguien lo siga. Pero afortunadamente apareció esta directiva donde se comenzaron a contratar a nivel nacional delegados. Yo creo que esta directiva ha creado muchos puestos de trabajo en la institución en beneficio de los pacientes con cáncer. Y yo creo que sí fue una gran decisión. Pero igual tenemos que resolver los nudos. Yo creo que a nivel de los hospitales o a nivel de las gerencias deben crearse instituciones especializadas para luchar contra el cáncer. Con que luchemos contra el cáncer de cuello uterino, de mama, de próstata y digestivos, estamos haciendo mucho. Concentran el 70% de los cánceres en la institución y que tienen una enorme carga de enfermedad. Si buscamos el diagnóstico precoz, estamos solucionando muchos problemas que generan un alto costo a la institución. Por eso es que los estudios de análisis económico son necesarios para ver la costo-efectividad, por ejemplo, de la contratación de delegados a nivel nacional. Excelente, doctor. Muchas gracias. Yo creo que usted ha sido claro y nosotros, bueno, que estamos en algunas jefaturas y nosotros también debemos saber que el personal asistencial y los médicos, los colegas, deben muchas veces solamente se amparan en la parte asistencial, pero hay normas que hay que cumplir, doctor. Hay directivas que hay que cumplir. Usted fue claro, ¿no? ¿Qué pasó ahora? ¿Qué ha pasado durante esta pandemia? ¿No? Y ya usted hizo el seguimiento, todo, pero ahora me imagino que estos espacios ya seguro saldrán a algunos trabajos más adelante, ¿no? Y que como investigador que lo conocemos, doctor, ¿qué proyectos tiene en la investigación, doctor Figueroa? Bueno, en realidad ahorita estamos haciendo varias investigaciones en mi laboratorio, en el Hospital Angamos, estamos evaluando temas de seropositividad relacionado a trabajadores de la salud para ver cómo ha respondido la misma en relación al proceso de vacunación y ver esta respuesta. En poblaciones diferentes se están evaluando estas investigaciones y también vamos a hacer una investigación en la ciudad de Huánuco con usted, doctor, que ha ganado muy bien el premio Caelín. Felicitarlo, obviamente, de antemano. Y definitivamente hay que ver que ya se apruebe pronto el protocolo para comenzar a desarrollarlo y ver cómo se ha comportado el tema de la seropositividad, por ejemplo, en la población sanitaria de salud, vacunados con un tipo de vacuna, y la población de Huánuco. En realidad, ese es el nuevo reto que se viene por tratar de ver en temas de investigación, pero hay muchos proyectos personales relacionados al tema de... En su libro, doctor, en su libro, lo que nos escucha no sabe que usted tiene un libro, doctor, ya publicado, Medicina de Laboratorio. Sí. El año pasado, en 2020, no fue un obstáculo para publicar mi primer libro, que fue La diabetes en la medicina de laboratorio. Ahorita estoy terminando de redactar el segundo libro, que es Las enfermedades cardiovasculares en la medicina de laboratorio, y el próximo año publicaré La enfermedad renal crónica en la medicina de laboratorio. En realidad, yo estoy un poco obsesionado con las enfermedades crónicas no transmisibles y creo que va a ser una trilogía importante que va a contribuir a tomar mejores decisiones en el sistema de salud peruano, y obviamente si se acoge también en otros países no hay ningún inconveniente, porque lo importante es escribir, dejar evidencia. Yo creo que esa es la parte sustancial de nosotros, que como investigadores nos gusta, ¿no? En realidad investigar es parte de nuestra esencia y quizás sin mayor reconocimiento, por decirlo, pecuniario. Es simplemente la pasión por lo que hacemos y nos gusta generar esta evidencia y lo vamos a seguir haciendo en adelante. Yo creo que es lo más importante, e invito a todos los que están hoy día participando en esta conferencia, comiencen a escribir, agarren un lapicero, agarren un lápiz, agarren un papel, plantéense preguntas, resuélvanselo. Acuerden que a veces las cosas más simples son las más complejas. Excelente, doctor. Muchas felicitaciones. Ya seguro los tendremos para estos proyectos que tenemos juntos, y yo creo que esto va a ser en beneficio de la población, porque eso es para contribuir a la sociedad, doctor. Muchas gracias y dejo abiertas las preguntas para los participantes que están ahorita acompañándonos. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor Languasco. Gracias, doctores. Vamos a abrir los micrófonos a las personas que quieren intervenir con sus preguntas. Pueden hacerlo levantando la mano o también pueden escribir en el chat a partir de este momento. Contamos con unos breves minutos para poder hacer que los doctores o el doctor pueda contestar preguntas. Los invitamos entonces a participar.
Muchas gracias, pastora. Muchas gracias por las felicitaciones, por el agradecimiento, igual a Gladys Marroquín. Primero que gracias a ustedes por participar de una tarde no académica, un viernes. Es importante seguir generando mayor contribución a nuestras competencias profesionales y laborales. Yo creo que es importante, gracias a todos ustedes por participar. En realidad estoy a las preguntas. Pueden hacer sus preguntas. En realidad, gracias Eusebia, gracias Giancarlo. Pronto saldrá el libro, espero que disfrutemos de esa publicación juntos, porque también ha sido parte de esta investigación. Esta investigación la iniciamos yo y 4 residentes. 3 residentes, perdón, de los cuales al final nos quedamos con algunos y con uno de ellos es que hice la publicación, porque también es nuestra responsabilidad, parte de la mentoría dentro de este proceso de investigación. Gracias, Carla, gracias, Victoria, gracias, Fanny. No sé si hay alguna pregunta, no tengan temor de escribir. Me parece que ha sido muy claro, doctor. Usted ya no dejó nada ahí en el están aire. preguntando. Mirta A ver. Guisado dice, el corte de brecha de las directivas. Quisiera de repente entender un poco más tu pregunta, no sé si lo amplías, Mirta. ¿Cómo es el corte de brecha para entenderte? Si bien Revaletti tiene su unidad de vigilancia, ¿qué pasa con los hospitales? La directiva está a nivel nacional y la directiva ya se aplicaba a nivel nacional. Acuérdense que esta investigación fue solamente con un auspicio económico de un protocolo por un año. De ahí, lamentablemente, el protocolo no continuó. Sin embargo, se generó la directiva que sí sirve para que a nivel de todos los hospitales la implementen. Y ese es el objetivo, ¿no? Deben implementarlo. En el Hospital Almenara ya desde los 90 se da prioridad a estos pacientes. Felicitaciones, Mercedes. Lo importante es hacer conocer y ver esa casuística, ¿no? Cómo están esos pacientes. De repente ya tienen una mayor posibilidad para hacer análisis económico. Excelente y felicitaciones por eso a nivel de la red Almenara. Yo tuve el honor de hacer mi internado en la red. Sí, dígame. Perdón, Mirta Guisado, adelante. Buenas tardes, ¿me escucha? ¿Se le escucha? ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, se le escucha, Mirta. Ah, ya. No, mi pregunta era con respecto, por decir, y con las, por ejemplo, el Cailín no está directamente con el Revaletti, y con ellos también se ha hecho el corte de o sea, en su exposición usted decía que se ha hecho un corte de brecha, o sea, que es más fácil, o sea, le separaba los 5 cupos y cosas así, ¿no? Y eso también se hace con otras asociaciones, o solamente Ya, directamente. lo que pasó es que como parte del proceso se hizo una conversación directa con el responsable de la unidad de referencia del Hospital Revaliati. Obviamente en todas las unidades de referencia se pudieran priorizar para asignar citas a pacientes nuevos y no continuadores, quizás para tener una mayor oportunidad de estos pacientes que meritúan una intervención oportuna. Eso es lo que se hizo en realidad en ese momento con la red Revaliati, no con el centro de referencia, con la unidad de referencia. Carla pregunta, me interesaría qué recomendación me daría para poder cumplir con las normas y o directivas que tenemos. Bueno, como dije, la institución genera normas de parte de la Gerencia Central de Prestaciones, es el objetivo normal. A nivel operativo puede haber algunas dificultades en la implementación de las mismas, pero el objetivo de las normas es tratar primero de estandarizar los procesos como el eje central. Lo otro es cumplirlas, pero cumplir lleva de la mano ya un presupuesto, dependiendo de la complejidad de la norma, y ahí es donde ya la Gerencia de Operaciones tiene que articular ese tema para tratar de ver de qué forma esa norma, cual fuera, se implemente, ¿no? Y ya son desafíos, son retos que tienen que hacer los gestores. Acuérdense que en el sector público administramos la escasez. Y es un arte gestionar, ¿no? Y hay que tener, obviamente, profesionales competentes para la gestión en el ámbito de la meritocracia. Ese es otro tema, ¿no? Pero bueno, la idea es que se puedan hacer y resolver todas estas barreras que se generan en el sistema, que de manera principal son del sistema de salud por las pacientes. Lilia Rosa quiere hacer una pregunta. Adelante, Lilia.
Lilia, de repente si desactivas tu micro. Muchas gracias, Vanessa, Lisette, por tus palabras. En realidad es gratificante cuando uno hace intervenciones y efectivamente ayuda a las pacientes. El objetivo del estudio en realidad no abordó un poco los factores de riesgo asociados. Los tenemos de manera descriptiva, pero no fue el objetivo del estudio, ¿no? Ya hay bastante literatura que aborda cuáles son las principales causas del cáncer de mama a nivel inclusive de cada país o región, o en este caso en las mujeres, ¿no? Gracias, Vanessa, por tus palabras. Y sí, pues en definitiva es gratificante saber que algunas intervenciones escalan y empiezan en preguntas sencillas y al final terminan en beneficio de las pacientes. Pavel pregunta o dice, en algunas redes se ha dejado de hacer mamografías por el tema de la pandemia. Dentro de su hospital, ¿qué medidas se han implementado para los pacientes? Este es un tema muy importante, ¿no? La pandemia, que también ya se ha definido como una sindemia, está ocasionando en este momento un tsunami de enfermedades crónicas no transmisibles. Por ejemplo, en mi laboratorio en este momento ya tenemos un diferimiento mayor a 2 semanas para el laboratorio. Se han aperturado las consultas y muchos pacientes con sospecha de enfermedades crónicas no han sido atendidas o aquellos que tenían se han descompensado porque no había medicamentos, porque no habían consultas. Este es un tema crítico y quizás las próximas olas sean de pacientes con enfermedades crónicas y la institución tiene que incrementar esa capacidad resolutiva. Todavía tenemos dificultades, por ejemplo, para incorporar el recurso humano que ya estaba en declaración por el tema de normas nacionales, como por ejemplo tener más de 60 años que no permite su retorno. Es un tema complejo, pero igual a nivel de cada hospital, a nivel de cada red, están tratando de mejorar su oferta. Pero en definitiva, ahí viene un tsunami importante y muchas enfermedades que por mucho tiempo se han estado tratando de manejar de una manera, se resuelvan. Y ahí es sustancial que la institución vaya hacia una parte preventiva, a una parte de luchar contra las enfermedades, detectarlas de manera precoz y evitar que de repente asistan ya para un tratamiento recuperativo en los hospitales de mayor complejidad. Y el primer nivel, la atención primaria, los médicos de familia son los ejes centrales en esta intervención. Gracias, Elsa. Gracias a todos los que están participando. Muchas gracias. Gracias, Rosario Talledo. Dice, gracias, doctor. Trabajó en la consulta externa de Revaliati y he visto la labor que realizaron en favor de los pacientes. Gracias, gracias. Gracias a todos ustedes por participar. En realidad, en la unidad de vigilancia y apoyo psicológico, muy buena pregunta. No. Y no era solamente el apoyo psicológico, sino también el apoyo de enfermería u otros profesionales. Por eso esto en realidad puede abarcar oportunidades de intervención de otros profesionales, porque el trabajo es multidisciplinario. Se abordó temas cualitativos muy interesantes que están en la publicación que saldrá pronto. Y definitivamente el componente cualitativo de la paciente que se le diagnostica cáncer es enorme. Y tratar de entender su complejidad es importantísimo. Y el apoyo de los profesionales es relevante en la intervención. Como le dije, el objetivo del protocolo fue estrictamente cuantitativo, pero también tuvo, mejor dicho, un componente cualitativo significativo que abre pues toda una oportunidad de intervención a nivel institucional. Gracias a todos. Carla dice, doctor, en relación a la telemedicina, ¿qué tan útil podría resultar el seguimiento de pacientes oncológicos? Por supuesto, hoy en día se está viendo que la telemedicina, la teleconsulta, la telepatología comienzan a tomar un protagonismo importante. Todo lo que es tele está revolucionando mucho probablemente nuestra convivencia y quizás en el futuro sea la telemedicina un eje central dentro de las prestaciones a nivel nacional. Por ejemplo, yo presido el Comité Nacional de Patología Clínica y hay hospitales del segundo nivel de atención que no tienen patólogo clínico para de repente validar los resultados del laboratorio. Entonces, la telepatología tratará de utilizar un espacio para validar estos resultados, de tal manera que la calidad del producto o servicio que liberemos a nivel nacional en todas las especialidades sea de primera. Pero ahí aborda pues todo un desafío para tratar de tener un acceso oportuno con la telemedicina. Al menos estas capacitaciones a través de Senate ayudan en ese sentido
pero esto tiene que migrar definitivamente a las intervenciones y a las prestaciones, y yo no dudo que la telemedicina se vuelva un pilar dentro de las prestaciones en la institución. Muy bien, muchísimas gracias. También una lluvia de bendiciones para ti, Ana Crespín, y gracias a todos por participar. No sé, a nivel de Senate, ¿hay alguna consulta adicional? Bien, doctor, no habiendo más participación del público, estaríamos concluyendo con la presente telecapacitación en el marco de los viernes científicos. Bien, ha sido entonces, doctor, de repente, si usted tiene algunas palabras finales antes de terminar con esta sesión. Por supuesto, en primer lugar, agradecer a Jexy por la invitación. En segundo, agradecer a Juan Languasco por ayudar en la moderación. Agradecer a usted, Giovanni, atrás de todo este complejo proceso de la teleeducación virtual, y agradecer a cada uno de los participantes por darse un tiempo y poder escuchar esta conferencia, que en realidad, más que un protocolo, más que una investigación, es la historia de una paciente con sospecha de cáncer y que tiene quizás una intervención oportuna. Luchemos contra las enfermedades, hagamos intervenciones, seamos proactivos, seamos catalizadores de cambio en cada uno de sus establecimientos de salud y en sus labores que ustedes se dediquen. Un abrazo para cada uno de ustedes y muchas gracias por participar de esta tarde académica. Abrazo desde Lima La Gris. Muy agradecidos con su participación, doctor. Gracias también a las más de 200 personas que se han dado cita esta tarde para escuchar la ponencia del doctor Figueroa. Bien, hemos concluido la presente sesión. Ha sido el doctor Luis Edgardo Figueroa Montes, médico patólogo clínico, responsable de bioquímica en el Hospital 3 Suárez Angamos de Salud, presidente del Comité Nacional de Patología Clínica y Bancos de Sangre 2021. Él esta tarde nos ha hablado acerca de la implementación de una unidad de mamovigilancia para el diagnóstico de cáncer de mama en una microred de la Seguridad Social. Agradecemos su atención. Buenas tardes a todos. Recording stopped.